Bueno, comenzamos con la clase correspondiente al sistema de complemento. Este es uno de los sistemas más difíciles de comprender por ser su interacción a nivel molecular, pero vamos a procurar hacerlo de un modo lo más didáctico posible, con la ayuda de animaciones por computadora para entender muy bien la correlación o la interacción que tienen sus distintas moléculas. Bueno, comencemos. El sistema de complemento, básicamente, vamos a ir por su constitución primeramente. Se le llama así o tiene este nombre, ¿no?, de complemento porque ayuda a complementar la función de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas o anticuerpos, como habíamos visto en la anterior clase, sobre todo van a estar dirigidas a hacer las moléculas o formar parte del sistema humoral por excelencia, ¿no? Es el que prácticamente la molécula que define la respuesta específica y por un lado llega a ser una de las más importantes acciones que tiene el sistema inmunológico contra cualquier agente patógeno, ¿no? En la creación de anticuerpos ya prácticamente termina la contienda o la batalla, ¿no? O la reacción inmunológica ya prácticamente resuelve la lucha contra el agente microbiano. Pero además de, por si hubiera sido insuficiente o quizás en algún momento estos microorganismos logran o escapar o burlar, digamos, los sistemas de seguridad o como se diga, digamos, otros sistemas tanto de barrera innatos como específicos. Entonces este sistema termina, por así decir, el trabajo de los anticuerpos, eliminando hasta el último resquicio, la última tipo de microorganismo, especialmente bacterias, para que no vuelva a haber reincidencias, ¿no? O sea, que quede alguna bacteria y vuelva a reproducirse. Tiene que entenderse que este sistema funciona más contra microorganismos extracelulares que contra microorganismos intracelulares, ¿no? Que en ese caso va a ser más adecuado que funcione el sistema celular. Comprende un grupo de 30 proteínas aproximadamente. En algunos libros solo mencionan 20, pero son alrededor en total de 30. Pero sí, las que mejor se han estudiado son en grupo aproximado de 20. Y apenas son unas 9 de las que vamos a hablar ahora en específico. Y de la superficie celular que interactúan con otras moléculas del sistema inmune y entre ellos mismos de una manera intensamente controlada. Entonces estas proteínas, la mayoría están en el plasma, por eso son séricas. Algunas se encuentran en la superficie celular de células somáticas, también algunas en células de defensa. Va a tener funciones efectoras de la inmunidad humoral y la inflamación. Entonces también es un sistema que participa mucho del fenómeno de inflamación y por lo tanto va a contribuir, ¿no?, a las acciones inmunológicas que tiene este suceso o este fenómeno. Las proteínas actúan en cascada para eliminar patógenos o sus toxinas inducen la inflamación. Aparte de que va a estar muy relacionado con la inflamación, como vamos a verlo, es un sistema que también ayuda mucho a la desintoxicación prácticamente, ¿no? Sobre todo de toxinas producidas por microorganismos. En muy raros casos va a ser útil en otro tipo de tóxicos o venenos, ¿no? Pero hablando precisamente de las toxinas creadas por bacterias, por ejemplo, aquellas causadas por Staphylococcus aureus, va a ser un sistema muy efectivo para limpiar o para terminar con este tipo de intoxicación. Vemos, ¿no?, funciones biológicas del sistema de complemento. ¿Qué funciones específicas va a tener, no? Una principalmente va a ser la citólisis, que se va a aplicar sobre todo a las bacterias. Muerte por lisis osmótica porque termina formando el complejo de ataque a la membrana, ¿no? Que para resumirlo es un poro que no se puede destruir
y eso hace que la membrana celular esté abierta al sistema extracelular y por lo tanto le causa desequilibrio osmótico, ¿no?, a la célula y muere, o microorganismos según el caso. También va a favorecer la opsonización, que a lo largo de las anteriores clases hemos ido explicando qué es, y prácticamente es como, pero para repasarlo simplemente, es una especie de marcaje, es una rodear, digamos, al microorganismo de anticuerpos que van a ser reconocidos por el sistema fagocítico nuclear, ¿no?, y mononuclear, y en este caso les va a facilitar la fagocitosis. La activación del complemento anafilotoxinas, como decía, otra de las acciones más importantes es tratar de limpiar o eliminar toxinas producidas por microorganismos. Solubilización y eliminación fagocítica de los inmunocomplejos. Va a eliminar entonces las uniones anticuerpo-antígeno, ¿no?, principalmente, y eso obviamente es muy favorable para que no haya reacciones posteriores a estos inmunocomplejos, que es lo que sucede en muchas enfermedades alérgicas, ¿no? A veces estas uniones antígeno-anticuerpo, por una deficiencia en la eliminación por parte del sistema de complemento, van a persistir, y lo que va a causar que haya posteriores reacciones por el sistema inmunológico. Favorece asimismo la respuesta inmunitaria humoral, como hemos dicho, que forma parte del sistema humoral. Ahí tenemos también que cuáles van a ser sus propiedades para no causar daño a los tejidos, ¿no?, o en favor del poco daño que se puedan hacer a los tejidos en general. Amplifica la respuesta frente a microorganismos por medio de una cascada enzimática, activación de zimógenos, ambas vías convergentes de activación, una vía final común con actividad citolítica. Como vamos a ver, tiene hasta tres vías de activación este sistema, y van a terminar en un solo camino, digamos, o paso, o serie que va a dar por resultado el complejo de ataque a la membrana. Las proteínas del sistema están inactivadas o muestran un bajo nivel de activación espontánea en la sangre, ¿no? Algo que es muy importante a la hora de controlar o de no provocar, digamos, una reacción del complemento porque sí, ¿no? Siempre los sistemas inmunológicos necesariamente deben tener la tendencia a activarse, y no hacerlo de una forma espontánea, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de reacciones autoinmunes innecesarias. Asimismo, las funciones biológicas los hacen en forma directa uniéndose al microorganismo o los inmunocomplejos, o indirectamente uniéndose a receptores específicos en otras células y activando funciones efectoras entre ellos, ¿no? Lo que significa que el sistema de complemento solo se va a activar ante la presencia de microorganismos, ¿no?, y los hayan detectado ya sea otras células blancas o los detecte el mismo sistema de complemento, como vamos a ver que hay una vía de activación en la que no necesita la existencia de anticuerpos, va a reaccionar, ¿no? Si no hay presencia de estos microorganismos, no debería funcionar este sistema. El complemento se ve constantemente inhibido por mecanismos reguladores, limitando sus funciones o impidiendo la activación anormal. También hay que tomar un punto aquí en cuenta, ¿no? Esta es la razón por las que las zonas del organismo, ¿no?, o hablando de patologías que van a inhibir la parte circulatoria, hacen que no pueda llegar mucho plasma sanguíneo a esa región, ¿no?, o a esa parte del órgano, y eso constituye un problema en la cuestión de defensa inmunológica, ¿no? Esta es una de las razones. La existencia del sistema de complemento en el plasma sanguíneo hace que sea muy importante la irrigación para poder tener una buena defensa, ¿no? Órgano mal irrigado es órgano que puede ser susceptible a muchos problemas o enfermedades, sobre todo de causa microbiológica, si no tiene una buena irrigación.
nomenclatura general, ¿no? Y aquí me voy a ver forzado a corregir esta parte porque tenía que ser aquí grande. La nomenclatura general de las moléculas del complemento es sumamente fácil, ¿no? No es tan complicada, en la que podemos ver que la A significa subunidad pequeña, siempre va a corresponder a la subunidad más pequeña. Y aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, la C3. La C3 es una de las proteínas del complemento. Me he olvidado decir que todas estas proteínas del complemento se enumeran con la letra C, ¿no? C1, C2, C3, C4, correspondientemente. Y aquí tenemos la C3. La C3 se subdivide, ¿no?, en estas reacciones, y la C3b es el fragmento grande y la C3a es el fragmento pequeño. Entonces ahí tenemos su unidad pequeña, siempre se nombra como A minúscula, su unidad grande siempre como B minúscula. Y en algunas ocasiones el subrayado significa que tiene actividad enzimática. También se le dice actividad simógena, porque simógeno es una palabra que se va a referir a las reacciones en cadena, ¿no?, enzimáticas. Viene la primera reacción, luego la segunda reacción, la tercera provoca la cuarta provoca la quinta. Como la reacción en cadena, digamos, muy parecida a la reacción en cadena que pasa en la fisión nuclear, ¿no? Muy similar. También asimismo debemos hablar entonces, ya refiriéndonos a cómo funciona el sistema de complemento, hay que ver las vías de activación, ¿no? El sistema de complemento tiene hasta tres vías de activación. Eh, la primera, que aquí está resaltado en amarillo, ¿no?, es la denominada vía clásica, porque es la primera que se estudió, que necesita o es la que va a requerir que existe un anticuerpo preformado por una célula B, y eso significa que lo haya activado el linfocito T. O sea que toda la historia que hemos hablado antes de reacción inmunológica hasta el momento ya haya sucedido, ¿no?, que ya haya resultado todo en la producción de inmunoglobulinas, y con estas inmunoglobulinas ya enclavadas o unidas a las superficies de los microorganismos patógenos, va a recién activarse el sistema, y ahí va a ser realmente, como su nombre lo dice, un complemento a todas las defensas. Pero existe otra vía de activación que aquí está un poquito señalada con gris, que es la activación por la vía alterna. Esta activación de vía alterna, a diferencia de la vía clásica, no necesita ningún tipo de anticuerpo preformado, ¿no? Basta que esté el virus ahí. Como vamos a ver, la C3b es una de las proteínas del complemento que se puede unir directamente al antígeno, o sea, directamente a la superficie o a la parte antigénica del microorganismo, para poder desencadenar mediante el factor B, D y la properdina una reacción igualmente hasta que termine en el complejo de ataque a la membrana, ¿no? Y la vía de las lectinas, como indica su nombre, que es una de las últimas que se ha estudiado, es que el C1, que pertenece también a la vía clásica, simplemente va a empezar a reaccionar y provocar la fusión con C4 y seguir el mismo camino para el complejo de ataque a la membrana, ¿no? Cada una la vamos a explicar a detalle, pero acá simplemente hace un repunte, ¿no?, de que se les dice vías de las lectinas, porque estas lectinas o proteínas se van a unir directamente con azúcares como la manosa, ¿no? Estos azúcares son muy característicos de las paredes de polisacáridos de muchos microorganismos, sobre todo bacterias, ¿no? Entonces también es una vía en la que no necesita la producción necesaria o un paso previo de producción de inmunoglobulinas, y por las que se va a activar este sistema de complemento. Muy bien, vamos a irnos por la vía alterna entonces.
Nos vamos un poco por esta vía porque es la forma de explicar que el sistema de complemento puede funcionar por sí solito, ¿no? Sin necesidad de un anticuerpo. Entonces se activa, como decíamos, sin un anticuerpo, en ausencia de anticuerpos, en su estado de actividad permanece que permanente genera 3C3B, ¿no? Decíamos que es un fragmento de la C3 continuamente en la circulación. Incluso se le considera una especie de marcapaso. Diríamos que es como una sonda, ¿no? Que va a la búsqueda de antígenos, inactivando por una proteína denominada factor I, ¿no? Entonces este I C3B, que sería el complejo característico, es el modo en que circula, hasta que se encuentra con un antígeno y lo activa, ¿no? La unión de C3B a la superficie del microorganismo permite la unión del factor B, complejo C3BB, ¿no? Vamos a verlo en el video para que se entienda perfectamente. In the alternative pathway, antigen. Vamos a mutearlo y vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos al antígeno como moleculita verde y el fragmento C3B, ¿no? Cuando existe esta unión va a empezar una serie de reacciones que le va a permitir unirse al factor B y a la properdina, ¿no? Y al factor D. Eso sigue en esta diapositiva que continúa. Formando el C3BB, el factor B es hidrolizado por el factor D, ¿no? Entonces se une al factor D más, liberando un fragmento BA y un fragmento BB, o sea, divide al factor B en una subunidad A y una subunidad B, que se une al C3B formando el complejo C3BBB, ¿no? Proteasa. O sea, que hacen una suerte de reacciones en serie, que las vamos a ver ahorita en el video. Y este complejo CBB proteasa se une al factor de la properdina para ser estable, ¿no? Porque en un principio es inestable, y favorecido por el microorganismo, resultando el complejo C3BBP con vertasa C3 de la vía alternativa. ¿Cómo se resume eso o cómo es más fácil de entenderlo, ¿no? Porque C3. está un poco complicado en el texto. Una vez que el antígeno se ha unido al C3B, viene el factor B y el factor D, ¿no? La properdina hace como agente estabilizante y esta C3 y este complejo que describe acá, ¿no? El famoso C3BBP va a ser la famosa C3 convertasa simplemente, que a su vez va a hacer que otras proteínas C3 se subdividan en subunidades A, B y digo A y B, y eso va a ocasionar, al haber más C3B, está amplificando la respuesta, ¿no? Está triplicando otra vez la creación de C3B para unirse a más antígenos y de ese modo hacer más respuestas por parte del sistema de complemento, ¿no? Entonces, es, digamos, prácticamente esa es la base de la vía alternativa. Y ahora nos vamos a ir a la vía clásica. La vía clásica, como ya lo habíamos adelantado, necesita un anticuerpo, pero además va a necesitar a esta molécula, ¿no? Que es el C1, es la primera molécula del sistema de complemento, muy característica por su forma, ¿no? Pesa unos 750 kilodaltons, está formado, ¿no? Por subunidades CUQ, C1R y C1S. La CQ se encuentra acá, aquí tenemos a las R's y aquí tenemos a las S's, ¿no? En blanco está la CQ, entonces son estos las unidades moleculares que lo conforman. CUQ, 6 cadenas, cabezas globulares conectadas a un tallo central, ¿no? Que le dan una forma, no sé si decirle como de base, en este caso sería como bípode, ¿no? O un trípode, pero mucho más complejo, con varias patitas, responsable del reconocimiento uniéndose a la región FC de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces es la parte que se une, especialmente estas cabecitas de aquí abajo, a las fracciones continuas o constantes de las inmunoglobulinas o anticuerpos. La unión de dos o más de las cabezas
del C1Q a la IgM como IgG, o sea, las inmunoglobulinas, inducen un cambio conformacional molecular, ¿no?, en las otras subunidades, sobre todo en la subunidad S y en la subunidad R, ¿no? Van a ver de qué tipo de escisión estamos hablando cuando veamos los videos que siguen a continuación. Uno de los principales mecanismos de la inmunidad humoral precisamente es esta de la vía clásica que sucede después de la formación de anticuerpos, activada, ya hemos dicho, por la C1 a la unión de las FC de las inmunoglobulinas. La activación del C1 solo ocurre con la unión de inmunoglobulina G1, G2 o inmunoglobulina G3 o IgM o IgA, ¿no? Estamos hablando entonces de que va a haber reacción cuando se conformen inmunoglobulinas que provienen de los linfocitos, o sea, cuando ellos se hayan activado, incluso puede ser por IgMs directamente de los linfocitos B, como ya lo hemos estudiado, o ante la presencia de IgAs que provienen de las mucosas, ¿no? Entonces, son varios sistemas de alerta que hacen que se active la vía clásica. Una molécula de C1 debe unirse necesariamente a dos fracciones FC de la IgG, y vamos a verlo para poderlo comprender en el video correspondiente, ¿no? Tenemos entonces ahí la superficie bacteriana, y por todos los mecanismos celulares que ya los hemos llevado en otras clases, aquí tenemos sus superficies, sus epítomes, ¿no?, de reconocimiento antigénico, y aquí vemos los dos anticuerpos, ¿no? Entonces estos dos anticuerpos tienen sus fracciones variables, las FAB, que van a unirse a la bacteria, y sus fracciones FC o constantes van a estar del lado contrario. Y ahí viene la C1, ¿no?, que va a unirse a ambos, a dos inmunoglobulinas, ¿no? Sobre todo habíamos dicho que aquí está representado con color amarillo la fracción Q, ¿no? Y la fracción S y la fracción R, que se encuentran acá representadas o coloreadas de lila y de verde, van a tener una reacción que les va a permitir subdividirse, como vamos a verlo en el siguiente video. Entonces, la C4 es la siguiente proteína sérica del complemento que es activado y homologado de C3, o sea, de C3 se deriva la C4. Tres cadenas polipeptídicas, alfa, beta y gamma, es lo que consta la C4. El C1 unido a la inmunoglobulina escinde la cadena alfa, produce el C4A y el C4B. El C4B se une covalentemente a la superficie celular próxima a las moléculas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en el video, pero lo que se tiene que notar es que cuando hablamos obviamente de una unión covalente, o hablamos de una unión bastante fuerte, muy difícil de separar, que es uno de los fundamentos de cómo funciona el complejo de ataque a la membrana, ¿no? Porque no puede deshacerlo la bacteria o el microorganismo. Entonces aquí vamos a ver en el video que después de que binding of the C1 complex to el fragmento C1, la proteína C1 a las inmunoglobulinas, empieza a desprenderse sus unidades R y S, ¿no? Luego habíamos dicho, va a venir a activar al C4. El C4 viene, se subdivide en subunidades C4A y C4B, y la C4B va a ser principalmente la fracción más grande, la que se va a unir covalentemente a la pared, en este caso bacteriana, ¿no? Y a partir de esto, más la suma de la C2, va a empezar a unirse a la pared del microorganismo, y de este modo empezar, ¿no?, lo que va a convertirse en el complejo de ataque a la membrana, ¿no? Muy importante entonces para el comienzo de este sistema que se llama de citólisis osmótica. Luego tenemos que el C2 es el tercer componente soluble sérico de la vía clásica.
participa en la formación de la convertación. Ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿no? Después del C4 viene el C2. Se une a las moléculas C4 de la que ya están en la superficie del agente microbiano. El C1 escinde al C2 próximo y genera fragmentos C2b y C2a. El C2b permanece asociado al C4 formando el complejo de ataque a la membrana, ¿no? O sea, el complejo que se le llama más bien C4b2 convertasa de C3 de la vía clásica, que ya lo hemos visto en el anterior video, pero de todos modos vamos a repasarlo un poquito con este otro. El que vemos, ¿no? Otra vez repasando pasos, ¿no? Unión de los anticuerpos, se forma la C1, luego viene la C2 que va a subdividirse y la C4, ¿no? Que van a también subdividirse en subunidades A y B. En la C, las subunidades B van a formar la C3 convertasa y la C3 convertasa va a desencadenar lo que va a corresponder a la reacción común, ¿no? O a lo que todas las activaciones del complemento llegan a la formación del complejo de ataque de membrana. La convertasa de C3 de la vía clásica elimina el fragmento C3A y libera el C3B. 10% de las moléculas C3B forman enlaces covalentes con la superficie de la célula con las Ig o inmunoglobulinas a las que se une el C4-2A formando el complejo C4-2A3B. Y este funciona como una convertasa de C5 de la vía clásica. Both of these pathways of complement. Los técnicos de digamos, los términos de convertasa que mencionar los complejos como tales, ¿no? Entonces en el video he querido recalcar más que todo las funciones de las fracciones C3A y C3B, que es mucho más importante desde el punto de vista conceptual. Vemos ahí que tenemos la subunidad, la proteína C3 se subdivide en C3A y C3B. Tenemos que la C3A está muy relacionada con la función de inflamación. De hecho va a tener funciones vasoactivas que ayudan a la vasodilatación y también a la apertura del endotelio que permite la diapédesis de los glóbulos blancos. Y también la C3B va a estar muy relacionada con la función de opsonización, ¿no? Por sí misma. Habíamos visto que en la vía alterna es capaz de unirse al antígeno de forma directa y además de esa función, encima hace las veces de sustancia opsonizadora como si fuera un anticuerpo o inmunoglobulina, ¿no? Que facilita la fagocitosis. Vía de la lectina que se une a la manosa, ¿no? Esta es otra de las vías de activación. Debe entenderse que las tres terminan en la C3, en activar a la proteína C3 para formar el complejo de ataque a la membrana. Vuélvase a recalcar. Entonces tenemos aquí, ¿no? Que es una que pertenece a la familia de las moléculas semejantes a la C1Q, agrupinas. O sea que tiene una formita muy parecida a la C1, pero solo a su fragmento Q, digamos, al que decíamos que tiene la forma de trípode. Mecanismos independientes de los anticuerpos, no es necesaria la formación de un anticuerpo. Estas células pueden unirse a carbohidratos en la superficie eliminando al microorganismo. No habíamos dicho que sobre todo son muy tendientes a unirse a azúcares, a polisacáridos, y estos generalmente están en la mayoría de las paredes de microorganismos, ¿no? Sobre todo de las bacterias. Entonces son capaces de activar la vía clásica, se asocia a la serina esterasa que escinde al C4 y de ahí ya empieza el complejo de ataque se va a unir, digamos, a la vía clásica. Las células fagocíticas expresan un receptor C1Q a las cuales se unen las agrupinas, ¿no? Entonces también las células del sistema inmunológico que
que tengan capacidades fagocíticas, son capaces de expresar un C1Q, ¿no? Lo que les va a permitir unirse también rápidamente a los microorganismos o paredes de microorganismos. Entonces se ve que el sistema de complemento está prácticamente en todo, ¿no? Está correlacionado con las inmunoglobulinas, está correlacionado con las células fagocíticas. Realmente es un sistema que, como de refuerzo o que permite, digamos, cierta seguridad de eficacia al sistema inmunológico en general, ¿no? Si la bacteria o microorganismo ha sobrepasado, como decíamos, todos los niveles de control, este sistema corta la posibilidad de que el microorganismo pueda escapar por un lado. Aquí tenemos un breve video igual de justamente de lo que hablábamos de la activación por vía de la manosa o de la lectina. Lo pasa muy rápido, ¿no? Vamos a tener aquí, ¿no? Que decíamos que es una fracción C1Q, ¿no? Muy parecida al C1 como tal, que se une sobre todo a los azúcares de la pared bacteriana. Y lo que se debe entender en el video es que aquí ya ayuda a que la fracción C4 o la proteína C4 se vaya subdividiendo en sus dos fracciones A y B, ¿no? Lo mismo pasa con la C2 y vamos a caer otra vez en la vía clásica, ¿no? Ahí se une o se correlaciona con la vía clásica. Habíamos dicho, todas las vías, es como ese viejo dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. En este caso, todas las vías de activación llevan al complejo de ataque a la membrana. Y vamos a hablar aquí brevemente del paso inicial de la convertasa C5, ¿no? Todas las convertasas de C5 generadas por las otras vías inician la activación de los componentes terminales. Las proteínas implicadas en esta vía terminal son las C5, C6, C7, C8 y C9. El proceso comienza con la escisión de C5 por cualquiera de las convertasas C5. Entonces, vemos aquí que addition of properdin to C3 convert. Recortando el audio, ¿no? Estos videos son magníficos, pero todos vienen en inglés. La C5 convertasa, una vez formada, va a dividir a C5A y C5B. Eso va a ocasionar, la C5A está muy relacionada con la inflamación. Vemos que las unidades A de tanto de la C1, digo de la C3 como de la C5 andan muy relacionadas con la inflamación. Y la C5B va a ocasionar esto, ¿no? Que es el anclarse o unirse a la membrana celular, ¿no? La C5B entonces va a unirse y ahí van a acudir las otras fracciones, ¿no? La C6, C7, C8. La C9 principalmente es la que va a formar el poro como tal. Y una vez formado este poro, va a terminar con la citólisis osmótica del microorganismo, ¿no? También tenemos acá el sistema de complemento. También tenemos una exposición de lo que se refiere, un detalle de lo que se refiere al complejo de ataque a la membrana. El C5 se une a la molécula C3b a través de las convertasas de C5. El C5 es escindido y se divide, como hemos visto, en C5A y C5b. El C5b permanece unido a la superficie celular y es el que inicia prácticamente la construcción del complejo. El C5b más el 6 se une de forma muy laxa. El 6 y 7 es muy lipofílico, o sea que es capaz de unirse a sustancias lipídicas. 6, 7 y 8, cuando ya llega el 8, tiene una capacidad limitada, o sea que hasta este punto puede todavía la bacteria hacer algo para terminar con la construcción del complejo. Y cuando llega el 9, forma ya el denominado como tal el MAC o CAM. Y finalmente, cuando ya vemos la unión total con el 9, vamos a tener ya una seguridad de que este complejo no se va a desprender de la pared celular, ¿no? Y que lastimosamente la bacteria o microorganismo está condenado a la destrucción.
Entonces simplemente repasando, ¿no? Que viene el C5, el C5b es el que luego va a reaccionar, C5a se desprende, habíamos dicho que tiene papeles importantes en la inflamación, y el C5b, nótese que aquí la diferencia de ambos videos, ¿no? En uno mostraba el C5b como si ya estuviera formadito, pero aquí continúa de que aquí se acuerdan que había las fracciones de C4 y C2, ¿no? Entonces esas fracciones siguen todavía acá y recién viene el C5b a afianzar esa unión, ¿no? Entonces el C5b va a atraer a todas las demás proteínas. Y aquí hay una diferencia también en el video, están como en el aire, ¿no? Para explicarlo, estos son motivos pedagógicos. Y ve que el C6 y el C7 vienen, se van a anclar a la membrana celular. Ahí tenemos el C8 que decíamos que lo hace un poco más estable. Y finalmente el C9, ¿no? Que va a formar en sí todo el alrededor, toda la pared del poro, que finalmente va a hacer el efecto de desequilibrio osmótico y la muerte por citólisis, ¿no? Citólisis osmótica. Diríamos que el nombre correcto o fisiológico sería muerte por desequilibrio osmótico. Muy bien. Para concluir, ¿no? Tenemos algunas anotaciones de las proteínas. Estas propiedades extraídas de un libro en las que vemos, ¿no? Que los distintos componentes del complemento, las distintas proteínas, van a ser precisamente partícipes de varias funciones. La C5 y la C9 forman parte del MAC y hemos visto que van a ocasionar la lisis de las células. La C3 en sus dos subunidades, principalmente la C3b y la C3bi, van a ser muy útiles para la opsonización de la fagocitosis, ¿no? Entonces muchos neutrófilos macrófagos van a ser susceptibles a su localización para facilitarles la fagocitosis. En la inflamación, ¿no? Participan muchas, como hemos visto, la C5A, la C3A, la C4A, todas las fracciones A prácticamente de la C5, C3, C4 van a participar mucho, sobre todo en las respuestas vasculares, ¿no? Lo que hace, incluso van a coordinar sus funciones con la liberación de histamina, eso lo vamos a ver en inflamación, y de ese modo va a haber una reacción, digamos, muy coordinada con las respuestas vasculares y la diapéresis de los glóbulos blancos, ¿no? Activación de los leucocitos polimorfonucleares, C5A es la responsable, o funciona como una sustancia quimiotáctica para estos polimorfonucleares, sobre todo los neutrófilos, que son los más numerosos. No se olvide que siempre que hay neutrófilos a veces hay congestión, ¿no? O exceso de congestión, pero debe siempre esto tratarse con muchas pinzas y nunca asumir la acción farmacológica terapéutica directa, no poner un fármaco porque sí. Solo en caso de que esta congestión, que la mayor parte son ocasionadas por acúmulo de neutrófilos, sea muy nociva para el paciente, ¿no? En esos casos sí se requiere tratamiento antimicrobiano o tratamiento etiológico. Obviamente, cuando hablamos, como ahora hemos hablado en sistema de complemento de infecciones bacterianas, sobre todo, sí es necesario, obviamente, la terapia antimicrobiana con antibióticos. Eliminación del inmunocomplejo va a ser a cargo de la vía clásica y sobre todo del C3b, ¿no? Que decíamos que esta acción es prácticamente una limpia de toxinas, de inmunocomplejos sobre todo. Entonces el sistema de complemento es útil para ambas cosas, ¿no? Eliminar toxinas e eliminar los propios inmunocomplejos que se hayan formado. Cuando pierde esa capacidad es que generamos enfermedades de distinta naturaleza. Incluso se ha dilucidado, pero no se tiene muy seguro si estas moléculas son las responsables, la C3b y C3d están todavía en estudio, que pueden activar directamente a las células B, ¿no? Y con eso diríamos que se está de algún modo amplificando la respuesta de anticuerpos mediante la producción, ¿no? De células plasmáticas y monoglobulinas correspondientes ya estudiadas, en las que estaríamos hablando de una suma o una amplificación
de la respuesta inmunológica específica. Muy bien. Terminamos por último con la vía clásica de algunas enfermedades, mejor dicho, que tienen relación con defectos en distintas partes o distintos mecanismos de la vía del complemento, ¿no? En cuanto a la vía clásica, los voy a agrupar directamente para no hacerlo muy largo. Aquí, de hecho, en el cuadro que ustedes lo tienen y los proporciono tanto con el video como con el PDF de la presentación, en que veamos que cuando hay defectos en la vía clásica estamos hablando sobre todo de enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Es una enfermedad muy difícil de manejar precisamente porque en esta enfermedad el paciente tiene un defecto, ¿no? De que sus defensas funcionan innecesariamente, causando muchos problemas a diversos tejidos, ¿no? Sus propias defensas lo están atacando. Las infecciones piógenas también van a tener las mismas características. En el caso de la C4, la glomerulonefritis también es común que esté producida por esta forma de defecto en el sistema de complemento. Las vasculitis, otras glomerulonefritis, y infecciones piógenas y enfermedades por inmunocomplejos, sobre todo de características alérgicas, van a ser ocasionadas por defectos en la vía clásica del complemento. Si hay si hay defectos en la activación de la vía alterna, generalmente ocurren los pacientes son más susceptibles a infecciones por gonorrea, ¿no? Neisseria gonorrhoeae y otras infecciones también ocasionadas por bacterias. En los componentes terminales, ¿no? Que van a formar sobre todo a efectos del complejo de ataque de la membrana, a partir del C5 especialmente, C7, C7, C8, C9, van a también ser causantes de una susceptibilidad o una propensión a infecciones por Neisseria, ¿no? Entonces vemos que hay mucha correlación clínica con ciertas enfermedades y para los que había sido muy importante la acción del complemento, que no haya defectos tampoco en su control, ¿no? Porque en el caso del lupus eritematoso sistémico hay una respuesta exagerada, no más que una respuesta deficiente. Entonces, hasta acá la clase del sistema de complemento. Espero que haya sido comprensible. No se olviden responder el cuestionario correspondiente. Hasta una próxima.